eso nos da absolutamente pie a pasar a esta siguiente sesión sobre la economía radical, en particular por varias cosas de las que ustedes mencionaban, ¿cierto? Lo que mencionaba Juanita hace un momento, de decir, vea, en general, esos economistas más conservadores, más de derecha, por ponerlo de alguna forma, tratan de separar la economía y la política y tratan de hacer un gran esfuerzo por mostrar la neutralidad de esas herramientas. Lo vemos con Friedman, lo vemos con Buchanan, con Dullock, etc. Con los Chicago Boys, por supuesto, etc. ¿Cierto? Estos economistas políticos radicales de los años 60 y 70 son un poco más hacia la izquierda, ¿cierto? Nacen pues, en Estados Unidos, pero en particular hay un movimiento muy importante en la Universidad de Harvard, ¿cierto? Donde lo que están tratando de hacer es todo lo contrario, reivindicar la naturaleza política de la economía, ¿cierto? Pero más allá de la naturaleza política, el sentido político de la economía, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Ellos no solamente van a decir, vea, es que nuestras ideas, nuestras teorías, nuestros métodos pueden tener un fundamento político, ¿cierto? Sino que al mismo tiempo, lo que la economía y los economistas deberíamos hacer es utilizar la economía justamente como herramienta de cambio, como herramienta para, digamos, intervenir el mundo de alguna forma, ¿cierto? Y lograr generar algún cambio importante que nosotros consideramos políticamente importante, ¿cierto? Entonces, esto sigue siendo el contexto de los años 60 y 70 en Estados Unidos, ese contexto absolutamente fascinante en términos de movimientos sociales, de movimientos políticos, ¿cierto? Y es ahí donde nace este movimiento de economistas políticos radicales, autoproclamados economistas políticos radicales, ¿cierto? Entonces fíjense que no solamente el término radical es importante aquí, y radical ya vamos a ver en qué sentido, ¿cierto? Sino también el término economía política. Estos economistas vuelven a recuperar el lado político de la economía política en el nombre mismo de la disciplina, ¿cierto? Entonces, hacia finales de los años 60, con todas estas protestas que hay, de las que ya hablamos bastante, ¿cierto? Que ya mencionamos de forma extensa, hay una ocupación de algunos campus universitarios en Estados Unidos. Ustedes saben que eso es relativamente exótico, ¿cierto? Que los estudiantes en Estados Unidos se tomen las universidades, terminan siendo expulsados, terminan con matrículas condicionales, es muy distinta a nuestra realidad aquí, ¿cierto? Pues, bueno, eso está cambiando en las privadas, por ejemplo, ¿cierto? Pero allá las universidades, digamos, es absolutamente complicado ver un grupo de estudiantes que está protestando y sobre todo un grupo que se toma en un edificio del campus, ¿cierto? Entonces, en esta época, a finales de los 60, principios de los 70, hay una ocupación importante de varios campus universitarios y desde ahí, en particular en Harvard, ¿cierto? Nace un grupo que no es solamente de estudiantes, sino también de profesores jóvenes, que son los que les mencionaba hace un momento, creo, de Samuel Bowles, por ejemplo, de Herbert Gintis, etcétera, que van a tomar la vocería del liderazgo de ese grupo disidente de economía política radical que, por un lado, no solamente no está de acuerdo con la forma en que la economía trata de conocer el mundo, ¿cierto? Porque creen que no lo está conociendo realmente, que no está respondiendo a los problemas importantes y relevantes sociales y económicos del momento, sino que además más adelante van a criticar también la forma, digamos, los métodos a partir de los cuales se está conociendo ese mundo, ¿cierto? Al principio ellos aceptan las herramientas, digamos, del mainstream, ¿cierto? Más adelante van a cambiar algunas de las cosas. Este grupo de economistas importantes termina siendo expulsado del centro de la disciplina, ¿cierto? Recuerden, ellos nacen sobre todo pues, en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Harvard, ¿cierto? Y desde la Universidad de Harvard toman muchísima importancia justamente porque es la Universidad de Harvard la que está hablando, ¿cierto? Pero estos son profesores jóvenes, estudiantes jóvenes, por supuesto también, ¿cierto? Que finalmente, después de dar toda esta crítica y toda esta pelea, terminan siendo expulsados del centro hacia la periferia. Y esto es importante sobre todo en una disciplina como la economía, que es tan jerárquica y donde tenemos tan claro cuáles son las buenas facultades de economía y las que de verdad son rigurosas, las que de verdad son científicas, las que de verdad están haciendo el trabajo bien, ¿cierto?
No estoy diciendo que eso sea cierto, no estoy diciendo que haya unas facultades que sí estén haciendo el trabajo bien y las otras no, sino que ese es nuestro imaginario dentro de nuestra disciplina. Entonces, para nosotros, recuerden que para todo tenemos top cosas, ¿cierto? Entonces, los top journals, las top departments, las top publicaciones, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y fíjense que cuando una de estas top universidades, en particular en los años 70, Harvard, empieza a hablar, o unas personas al interior de esta universidad empiezan a hablar y a criticar esa economía dominante, al final terminan siendo desplazados y terminan perdiendo tanto credibilidad, ¿cierto?, como pues, crédito, legitimidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es una de las formas bastante conservadoras, ¿cierto?, en las que la disciplina reacciona para defenderse de ella misma. Nos están atacando desde nuestro propio núcleo, ¿cierto? Es una crítica importante interna. Lo que hacemos es simplemente sacar esas manzanas podridas, dirían por ahí, ¿cierto?, y ponerlos en la periferia, que vayan y hablen. Sí, pues démosles trabajo, pues tampoco los vamos a matar, ¿cierto? Démosle un trabajo por allá en una universidad periférica y que ellos sigan hablando por allá, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a pasar en esta época. En particular, estos radicales se van a radicar en universidades como la New School en Nueva York, ¿cierto? Ustedes probablemente hayan oído nombrar la New School, una de las universidades heterodoxas más importantes en Estados Unidos, y en la Universidad de Massachusetts en Amherst, que es, entre otras cosas, donde Juan Camilo Cárdenas hizo su tesis de doctorado, el decano de Los Ángeles, ¿cierto? Entonces, otra vez, lo que ellos quieren hacer es entender que tanto el contenido de una disciplina particular de la economía como su organización institucional tienen efectos sobre el tipo de conocimiento que se produce desde un campo de conocimiento. Perdón, no es lo que ellos quieren hacer, es lo que yo les quiero mostrar también con esta sesión en este modo, ¿cierto? Lo que ellos quieren hacer más bien es recuperar no solamente el contenido, sino el sentido político de la economía, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Entonces, digamos, varios puntos importantes de lo que mencionaba también Matías, ¿cierto? La idea de la enseñanza de la economía. La enseñanza de la economía tiene que cambiar. Y ya mencionábamos, creo que en el conversatorio, de estas ideas, de estos movimientos, sale ese movimiento de core, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, es ese movimiento de una nueva pedagogía, una nueva enseñanza de la economía, que en lugar de hacer una microeconomía absolutamente abstracta, ¿cierto?, en donde lo que queremos hacer es demostrar la unicidad, la existencia y la estabilidad del equilibrio, lo que hacemos es que nos confrontamos a problemas y a datos relevantes que están ahí en la sociedad, ¿cierto?, y desde el primer semestre de economía tratamos de resolver y discutir ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, eso digamos que ha tenido algún eco importante en algunas facultades en el mundo, pero nace justamente de estos movimientos, de la necesidad de enseñar otro tipo de economía, una economía que sea relevante, que se haga preguntas grandes nuevamente, ¿cierto? En particular, la idea de la desigualdad va a ser parte fundamental de las preguntas que se hacen estos economistas. Y además de eso, entonces, van a hacer una crítica muy fuerte a la organización y a la institucionalidad de la disciplina económica, ¿cierto?, que era lo que mencionaba Matías también hace un momento. En particular, a la forma en que la American Economic Association se organiza, ¿cierto?, de una forma que dicen ellos es elitista, es racista, es sexista, y van a tratar de presionar para que se corrija un poco eso. Entonces, en el 71 tienen a John Kenneth Galbraith, que no es directamente un economista radical. Galbraith ya está un poquito más viejito para esa época, entonces pues esa idea de ser radical cuando uno está viejito no necesariamente funciona, ¿cierto? Pero sí es muy cercano a este movimiento y cree que las reivindicaciones de los economistas políticos radicales son importantes y hay que tomárselas en serio. Entonces la American Economic Association, a principios de los años 70, es un momento muy importante porque es el momento en que organizan una cantidad de comités para tratar de pensar este tipo de problemas de organización de la disciplina, ¿cierto? Entonces nace también, además de un comité que evalúa las políticas que toman los diferentes departamentos de economía, si han sido, digamos, politizadas o no, ¿cierto? Las políticas de reclutamiento de los diferentes economistas. También al lado de esto nacen otros comités que son
algunos de los comités de los que vamos a hablar más adelante, como el CS Web, ¿cierto?, que es el que se encarga de evaluar la situación de las mujeres dentro de la disciplina, y también el comité, que después se vuelve una asociación de los economistas afroamericanos, de lo que vamos a hablar también el miércoles próximo. Entonces, aquí hay una cantidad de propuestas, de críticas y de efectos reales sobre lo que está pasando, ¿cierto? Después lo que está pasando en términos de organización dentro de la disciplina económica. Después vamos a ver qué tantos efectos tuvieron realmente esos comités o han tenido esos comités hasta hoy en día, ¿cierto? Ustedes de pronto tendrán una idea ya en ese sentido. Entonces, importante, el pensamiento de estos economistas políticos radicales está directamente ligado con esas protestas y con esas reivindicaciones sociales y políticas de los movimientos políticos y sociales de Estados Unidos en ese momento, ¿cierto? Hay que entenderlo desde ese contexto. Uno no puede entender la economía política radical y a estos economistas políticos por fuera del contexto, ¿cierto? Nacen directamente de esas protestas que hay y de esas ocupaciones en los campos estadounidenses, y en particular nace esta Union for Radical Political Economists, la URPE, que también funda su journal, que todavía existe, por supuesto, la unión también existe, que es el Journal of Radical Political Economics, ¿cierto? Donde la idea es tratar de producir investigaciones que sean políticamente relevantes, ¿cierto? Lo que mencionaba Matías hace un momento, recuperar las preguntas importantes, las preguntas grandes que la economía mainstream ha olvidado totalmente, ¿cierto? En particular la microeconomía. En estos años, la microeconomía está centrada sobre todo en tratar de desarrollar la teoría de equilibrio general de una forma muy importante. Estos son los años 72, 73 también, si ustedes recuerdan, de los resultados Mantel, Sonnenschein, de Breuer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay un programa muy grande de investigación en microeconomía, teoría del equilibrio general, que tiene una desconexión importante con lo que está pasando literalmente en términos políticos en el contexto estadounidense y en general en el mundo, ¿cierto? Entonces se hacen esta pregunta: ¿cuántas veces encontramos artículos de economía que estudien el racismo, la pobreza en la economía de Estados Unidos, el imperialismo o la economía de la defensa o de la guerra, ¿cierto? No encontramos mucho, sobre todo en esa época. Hoy en día, digamos que eso ha cambiado, y es uno de los argumentos importantes de Mata, es esa idea de que los economistas políticos radicales, con su crítica, una de las cosas que están haciendo también es cambiar las fronteras de la economía, ¿cierto? Cambiar las fronteras de nuestra disciplina, redefinirla de una forma diferente para que sea mucho más relevante, ¿cierto? En ese sentido es que la economía mainstream, cuando se ve atacada, criticada, se defiende, ¿cierto? Se cierra un poco, vamos a defender nuestras fronteras porque nosotros sí somos una disciplina rigurosa, científica, que tiene unas fronteras bien determinadas, y todo lo que está por fuera de esas fronteras es no ciencia, ¿cierto? Eso es charlatanería, eso es sociología, ¿cierto? Ciencia política, otras cosas que territorio de bárbaros, ¿cierto? Entonces no vamos a dejar que esos bárbaros nos invadan con unas preguntas y con unos métodos y con unas cosas que nos hacen salirnos de nuestro rigor y de nuestra cientificidad, y por eso es que terminan expulsándolos hacia la periferia, ¿cierto? Esto, por supuesto, que no es necesariamente una estrategia y una teoría del complot de decir, no, vamos a sacar a Bowles y vamos a sacar a Gintis y vamos a sacar a toda esta gente, sino que son cosas que se dan a partir de decisiones específicas de reclutamiento también de profesores en diferentes departamentos, en particular en Harvard y en otros lugares también, ¿cierto? Bien, al principio un punto importante e interesante es que estos economistas políticos radicales no son tan radicales en términos de los métodos que adoptan, ¿cierto? No tienen una crítica demasiado fuerte con respecto al mainstream economics en cuanto a sus métodos, ¿cierto? Y tratan de decir, vea, nosotros queremos seguir haciendo esta ciencia, pero queremos llevarla hacia otras preguntas, pero ciencia queremos seguir haciendo, ¿cierto? Y bueno, finalmente proliferan no solamente en Harvard, sino sobre todo en la New School y en la Universidad de Michigan, en la sede de Ann Arbor. Entonces, durante la ocupación del campus de Harvard, justamente porque los estudiantes estaban protestando, porque Harvard se estaba
comiendo, invadiendo, digamos, los barrios pobres en Boston, ¿cierto? O pues en Cambridge, más bien, al lado de Boston. Hay una tensión mediática muy significativa sobre lo que está pasando, por eso la portada de Time, ¿cierto? Una portada directamente que tiene que ver con Strike Harvard, ¿cierto? Entonces una portada bastante importante que le da muchísima visibilidad a este movimiento radical en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿cierto? Entre otras cosas, lo que mencionaba Matías hace un momento, este grupo de Harvard, que es el que tiene acceso a las revistas científicas, no solamente acceso porque están suscritos, ¿cierto? Porque tienen la suscripción, sino porque son los que pueden publicar allá, ¿cierto? Son los que están publicando en el Journal of Political Economy, en el American Economic Review, en todos los top journals, pues, y además tienen sesiones especiales en la American Economic Association, que eso no necesariamente es, digamos, no es algo garantizado, ¿cierto? Entonces están en el núcleo duro de la economía dominante, están hablando desde adentro, ¿cierto? Un poco diferente a lo que pasa con la New School en Nueva York. Ustedes recuerdan que la New School en Nueva York es una universidad que se funda hacia los años 40 con todos los inmigrantes europeos socialistas, ¿cierto?, que han sido expulsados por los totalitarismos europeos, ¿cierto? Entonces, es una universidad que desde el principio ha sido vista como una universidad de izquierda, una universidad de inmigrantes europeos, ¿cierto?, un poquito diferentes. Entonces sí, pues los aceptamos allá en Nueva York, ¿cierto?, pero no necesariamente hacen parte del núcleo duro, y hoy en día tampoco lo son, a pesar de que haya figuras muy importantes en esa universidad, ¿cierto? Y bueno, la Universidad de Michigan en Ann Arbor, de todas formas, es una universidad importante, pero pública, ¿cierto? Y fíjense que las universidades públicas en Estados Unidos, pues, ¿qué le importa? Aquí somos la universidad más importante del país, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, que no hay mucho entusiasmo, ¿qué pasó? En Estados Unidos no, lo público está visto un poquito, las universidades públicas en particular están vistas un poquito con un poco de distancia, ¿cierto? Berkeley, esa facultad que es como la nacional, ¿cierto? Esa facultad llena de socialistas y comunistas y radicales, eso allá no es serio, ¿cierto? Lucas incluso dice, él estudió historia en Berkeley, y cuando quiso, Robert Lucas, ¿cierto?, cuando quiso estudiar economía y problemas económicos, dijo, no, yo me voy para una universidad seria, me voy para una universidad de Chicago, porque eso en Berkeley está lleno de Galbraith y de personas así que son absolutamente socialistas radicales, que no son serios, ¿cierto?, que no son científicos. Todo eso se los cuento no porque es anecdótico, ¿cierto?, no porque sea anecdótico, es porque realmente así está construida nuestra disciplina. Nuestra disciplina está construida a partir de una jerarquía muy grande, que son marcadores, como dice Mata, son marcadores de cientificidad, son marcadores de credibilidad, son marcadores de legitimidad, ¿cierto? Y fíjense que en Colombia también pasan unas cosas parecidas, ¿cierto? Si ustedes son economistas de la Universidad Nacional, tienen un sello de calidad. Si son economistas de los Andes, tienen el sello de calidad. Del Rosario tienen el sello de calidad, ¿cierto? Si empiezan ya a ser economistas de una cosa, de una universidad por allá regional que no es tan conocida, ¿cierto?, de la Universidad del Magdalena, la gente empieza a mirarlos y a decir como, pero ¿por qué no te haces una maestría en la Nacional en los Andes y después hablamos? ¿Cierto? Es tal cual así. Eso es muy propio de nosotros los economistas. Por eso esta idea de los economistas políticos radicales de decir, ustedes son unos elitistas. Y nosotros, en ese caso de la Universidad Nacional, hacemos parte de esa élite de economistas en Colombia, ¿cierto? Y es una de las críticas grandes que van a hacer los economistas políticos radicales, sobre todo, pues igual, así hagamos parte de la élite de los economistas en Colombia, así hayamos estudiado en los Andes o en la Nacional, etcétera, pues hacemos parte totalmente de la periferia, más periféricos que la New School o que la Universidad de Massachusetts, ¿cierto? Entonces, otra vez les cuento eso no porque sea anecdótico, sino porque así es como funcionamos nosotros, y comparado con otras disciplinas, nosotros somos mucho más elitistas en economía y mucho más jerarquizados que otras disciplinas, por ejemplo, que ciencia política, que sociología, ¿cierto? Donde, claro, salir de una buena universidad, de todas formas, te marca, ¿cierto? Tiene un marcador de calidad, entre comillas, pero no quiere decir que una persona que salga de una universidad periférica no pueda llegar a ser uno de los sociólogos o politólogos
estrella en el mundo, ¿cierto? O director de la American Economic, no Economic Association, de la American Psychological Association o de otra asociación importante, ¿cierto?